Hola, te doy la bienvenida a Argifontec, mi espacio personal de metapodcasting. Es decir, es un espacio sonoro personal en formato podcast en el que hablo de podcasting. En esta ocasión, tras la presentación del proyecto del episodio anterior, hoy voy a hablar de lo importante que es trabajar sobre el proyecto y no perder un minuto en cosas que no tienen sentido cuando hay que andar un camino. Un ejemplo lo puedes tener en el primer episodio, en el que era un vídeo del que extraje el audio. ¿Tiene poca calidad? Bueno, el paso es grabarse, lo importante es dar ese paso. Luego es acostumbrarse a tu voz, tu imagen, entre otras cosas, claro. Pasamos a escuchar el audio que hice y a continuación te hago un pequeño resumen. Bueno, pues este es el primer episodio, ya hice el episodio número 0 de presentación, que no fue más que la toma de un episodio de YouTube convertido en audio y pasado directamente al podcast, pero este es realmente el primer episodio del podcast en sí. Como primer episodio lo que tengo que decir es que lo importante es lo que quieres contar. No le des vuelta, como me ha pasado a mí muchas veces, no le des vuelta al nombre. Porque muchas veces dicen, tienes que saber el nombre que va a tener el proyecto y entonces a raíz de él trabajar. Eso es como algunas personas que te dicen, lo que tienes que hacer es, me hace gracia siempre lo de que tienes que hacer. Te pueden sugerir. Personas que tienen bastante conocimiento del tema te pueden aconsejar. Pero lo que tienes que hacer, eso de mandarte lo que tienes que hacer, bueno, pues hacer lo que tú consideres oportuno. Ahora, mi recomendación, como decía que hay gente que dice, tienes que hacer el título y luego a partir de él trabajar. Cuando tienes que escribir un libro tienes que saber cuál va a ser el título. Pues yo, no sé, yo tengo una idea y tengo que desarrollarla. Y luego de ese desarrollo puedo que extraiga algo que le puede servir como título. Y yo creo que con el audio es igual, porque yo con Diario de Argifonte tenía un título para Diario de Argifonte y luego a raíz de eso trabajarlo. Problema, que se convierte en una obsesión porque es como ese cuello de botella que no permite que avance más, sino hasta que no haga no puedo dar el siguiente paso. No, lo que desde mi punto de vista y lo que me ha servido a mí es, primero ponte a trabajar y luego ya le darás un título. Tienes que aprender o tienes que, bueno, te tienes que aprender como que tengo que aprender yo, a escucharte desde la grabación. Porque estás acostumbrado a escucharte con las vibraciones que vienen de tu cabeza, de los huesos de tu cabeza, las vibraciones, las reverberaciones y esa voz que tú escuchas, esa voz interior, esa voz interior que tú escuchas, no es tu voz, no es la voz que escuchas en otras personas. Tampoco es la voz que vas a escuchar de una grabación, porque dependiendo del tipo de grabadora o el tipo de programa o el tipo de forma de captar ese audio, puedes escucharte de una forma, pero también tiene que ver la forma de reproducirlo. Es decir, si el equipo es bueno, podrás reproducirlo bien, pero si es bueno, puedes reproducirlo bien, pero ahora te pones unos auriculares que no son muy buenos y entonces no tiene la capacidad de darte los matices que tú tienes o que te escuchan los demás, o que probablemente tú tampoco te estés escuchando normalmente. Es decir, te tienes que acostumbrar a esa voz y conocerte como te conocen otros. Y muchas veces tienes unas muletillas o tienes una forma de expresarte o tienes una forma de decir las cosas que ni tan siquiera eres consciente de ello. Y tienes que darte cuenta de eso, que sea una forma fluida de comunicarte, pero que no resulte cansino escuchar a alguien, ¿vale? ¿Entiendes? ¿Sabe? Y cosas así. Que eso en un momento puede venir bien, pero normalmente cuando llevas un rato escuchando a alguien con el escucha o la saliva, es desesperante. Y si te pones auriculares, ten en cuenta que un podcast es como ponerte a hablarle al oído a alguien de forma íntima. Hay muchas personas que se ponen a escuchar el podcast a toda potencia, pero normalmente se escucha con los cascos. Hay podcasts que yo escucho con la familia y podcasts que escucho solamente yo.
¿Por qué? Porque lo veo algo más íntimo, entonces lo escucho con los auriculares. Nadie más tiene por qué escucharlo, porque es como si me estuviera contando una intimidad, y si me cuenta una intimidad, me lo cuenta al oído, no me lo va a contar en máxima potencia del sonido. Entonces hay podcast y podcast, hay uno que escucha de una forma y otros de otra. Entonces ten en cuenta qué es lo que quieres hacer, si quieres alcanzar una gran intimidad o quieres que sea algo menos íntimo, y ten en cuenta eso para saber cómo vas a hablar. Mi forma de hablar, yo trato de que sea como si estuvieras hablando con una persona directamente. Hay personas que les gusta hacerlo como si fuera un cuento, o hay otras personas que les gusta hacerlo como si estuvieran en una radio fórmula de los 90 o de los 80. Entonces, todo aquello que tú quieras, desarróllalo, pero sé coherente con eso que tú quieres desde el principio, porque una persona empieza a escucharte y cuando ve que cambia puede que ya deje de gustarle, porque si ha empezado a escucharte por esa forma de hablar, si luego vas a hacerlo de otra forma, problema de coherencia. Eso es exactamente igual que voy a empezar un podcast porque quiero, yo qué sé, contar ranas en un estanque, y entonces me pongo a hablar de las ranas, me pongo a hablar del estanque, me pongo a hablar de las condiciones, y de buena primera vez que un día, por lo que sea, te pones a hablar del tiempo, porque resulta que no hay agua en el estanque o hay muy poco porque no llueve, y te pones a hacer un desarrollo tuyo personal sobre el tiempo y te das cuenta que eso tiene mucha acogida, y ahora cambias por completo. Y ahora te das cuenta que dices, bueno, como he visto que tiene tirón, voy a empezar a cobrar. Tú dijiste que ibas a contar ranas de forma gratuita y ahora ves que tiene tirón y ahora quieres cobrar. Pues entonces la gente dice, espérate, me estaba hablando de ranas, ahora me habla del tiempo, encima me quiere cobrar. A eso se llama desarrollarlo, ¿no? Sí, pero desarrollo, yo le veo falta de coherencia. Si yo quiero hablar de esto, continúo hablando de eso, o lo dejas aparcado y te pones a hablar del tiempo. Y ya si quieres, a la hora de crearlo, en su nacimiento, en su concepción, pues dice, y además va a ser de cobro. Y si quieres escucharme de forma gratuita, voy a hablar de ranas y de vez en cuando voy poniendo una cuña, me refiero a una cuña publicitaria, ¿vale? No otro tipo de cuña. Y voy metiendo una cuña publicitaria de, mira, cada X tiempo voy a hablar de este podcast o hoy he publicado algo, pero hacerlo de esa forma. Pero no faltar a la creación, a la concepción, o cuando tú estabas creando esa criatura, pues resulta que la creaste de una forma, no lo cambies, no le hagas una metamorfosis, porque muchas veces no lo termina de entender el oyente, el escuchante, la persona que está ahí con los auriculares escuchándote. Resumiendo, podemos decir que lo importante es el contenido, y luego ya podrás ponerle nombre a cada episodio y al podcast en sí, acostumbrarte a ti mismo, conocer tus muletillas para reducirlas. ¿Te parece correcto? A mí sí me lo parece. Sonido de la saliva o de la lengua, dependiendo de lo que quieres, será de una forma u otra la de comunicarse. Ser coherente, tanto contenido como en objetivos. Bueno, espero que te estén resultando interesantes estos episodios. Nos escuchamos en el siguiente.